Dos imágenes que reflejan de algún modo cómo esto funciona. Desde tiempos inmemoriales, la fluidoterapia de biología o el pasa fue algo que se utilizó. Podemos poner a Jesús, si ustedes prefieren, como punto de partida, pero antes de Jesús esto era aplicable. Todos lo hacían, a veces intuitivamente, a veces sin saber bien por qué, pero había un impulso que llevaba a alguien a poner las manos sobre otro y este se curaba. Sin saber bien cómo funcionaba, la persona se sentía mejor, en algunos casos las enfermedades desaparecían y además hablamos de tiempos inmemoriales donde no había medicina. Y las enfermedades se curaban. Se curaban porque en definitiva el ser humano tiene ese potencial. Y bueno, tiempo después aparecen médicos como Paracelso, nacido en el año 1493 o 1492, aproximadamente. Este médico suizo decía que todos tenemos un potencial de energía para dar. Ese potencial de energía a partir de la voluntad, a partir del pensamiento, lo podemos transmitir a otros. Y con esto no era suficiente. Paracelso fue uno de los médicos que más influyó a la medicina en el ámbito mundial desde que surgió, a pesar de haber vivido apenas 47 años. Bueno, médico, 47 años. Bueno, pero un médico, muy joven, en poco tiempo, él dice que todos tenemos ese potencial de energía que podemos dar a otro sin saber explicar a veces bien por qué. Pero la cuestión es que funciona. Funciona. Y así se han destacado infinidad de médicos, científicos, todos han dicho más o menos lo mismo. Franz Mesmer, el notable médico suizo también, que ha sido determinante en la ciencia escrita a través de la influencia que él ha ejercido con el magnetismo animal, generalmente los estudios que ha hecho a Kardec, todo lo que después conocen, otro de los científicos que planteaban que este potencial está en el ser humano, ese potencial animal está en el ser humano, ese fluido vital está en el ser humano, y algunos cuentan, no tengo forma de esto de corroborar, pero es verdad lo que algunos cuentan, que aparentemente Mesmer juntaba la planta de sus pies con la planta del pie del paciente, con la mano tocaba, una de sus manos ponía en la parte enferma del cuerpo del paciente y la otra en el lado opuesto. Esto es, decía él, porque se produce esa especie de imán o magnetismo o electromagnetismo en el cuerpo humano, genera esta corriente eléctrica a partir de estas partes del cuerpo y al circular la energía hace que se arrastre lo enfermo, se junte con lo sano y en ese circuito de energía con polo norte y polo sur y toda una serie de explicaciones un poco más complejas, hacía que el cuerpo se sanara. Era tanta la cantidad de pacientes que venían a ver con función de los resultados que después tuvo que diseñar otros mecanismos, a partir de tiras, piletas, otros mecanismos, para poder atender a más cantidad de gente porque él no daba abasto. Pero parece ser que el sistema era este, juntaba las plantas de su pie con los pies del paciente, colocando una mano sobre el lugar enfermo y la otra en el lado opuesto, la conversión se hacía así. Esto es fantástico y esto sucedió desde siempre, desde siempre. La doctrina espírita, por supuesto, que hace también un estudio pormenorizado de las fases. Nosotros hoy vamos a dar un bosquejo y por razón del tiempo. Yo no voy a entrar a abocarme en el análisis del perispíritu, que es determinante al momento del pase, porque lo vamos a dar de aquí a 15 días. Vamos a hablar del perispíritu y vamos a poder explayarlo como complemento de la charla de hoy. Porque si no es demasiada información, preferimos más bien abocarnos a un tema en función de tanta bibliografía que hay y tantas técnicas que se utilizan al momento de la fluidoterapia del pase. Esta casa, en nuestro centro educativo integral, desde hace muchos años, sigue los lineamientos de aquellos que nos va enseñando, además de Kardec, nuestro queridísimo Eduardo Pereira Franco. De manera que todo lo que ustedes hoy vayan a escuchar decir tiene su basamento en gran medida en las enseñanzas también de Eduardo Pereira Franco, además de las obras consultadas, las técnicas de Andrés Luis y naturalmente de Eduardo Franco, a la fenomenología que él explica los detalles sustanciales de lo que hoy vamos a ver. Bueno, esto es un bosquejo, así que vamos a ir viendo en qué consiste esto de la bioenergía de fluidoterapia para después adentrarnos en cuestiones cada vez un poquito más profundas.
hablar sobre el cuerpo sano o el cuerpo enfermo. Siempre. Esto no depende tanto de nuestra voluntad. Si yo tengo energía para dar, tengo ese fluido vital que decía Paracelso, que todos tenemos en potencia, no es mi voluntad la que lo determina. Sin embargo, mi voluntad puede potenciar esa energía. Es decir, si yo tengo este caudal natural de energía, porque por constitución todos los seres humanos lo tenemos en mayor o menor proporción, no siempre depende de mi voluntad que pueda absorber mi energía. Lo que puede suceder es que a partir de mi pensamiento, de mi voluntad, yo potencie la energía que naturalmente tengo, que todos tenemos, y que cuando nos dirigimos a alguien, le potenciemos eso que tenemos. Un hecho muy natural. El hijo llora porque se golpeó. La mamá, naturalmente, no está pensando en todo su caudal de energía. Directamente su voluntad va dirigida a ayudarlo. Envuelve la criatura y lo que hace es una transfusión de energía. Su propia energía la transmite a su hijo. Esto cuando hay un basamiento de amor, digo, las mamás y también los papás. Los papás hacen muchas veces también. Es más, a veces nos desesperan un poco más los papás que las mamás. La mamá es canchera. Está todo resuelto. Y nosotros estamos desesperados porque no te quedaste tranquilo. Llora porque tiene hambre. ¿Cómo que tiene hambre? Sí, el mismo grito cuando tiene hambre cuando le duele. No, hombre, es el mismo te dice. Claro. Y nos quedamos sin la baqueta. Y sin el evento para recuperar esto. Bueno, esa es la diferencia entre otras cosas, pero lo cierto es que al momento de dar amor, de dar esa energía, esa fluidoterapia, o esa bioenergía, todos lo tenemos. Como dice Paracelso, todos somos o todos tenemos potencialmente esa energía y la podemos ganar. Claro que hay quienes tienen mucha y hay otros que tienen apenas lo suficiente. Yo tengo dos amigos, pues amigos nuevos. Uno es un gigante y otro es una chiquita. Yo no les voy a decir de quién se trata. Los dos tienen un potencial de energía enorme. Voy a decir, el grandote y la chiquita no sabe. No sabe. Porque el potencial de energía viene por otro lado. Y todos tenemos eso. Pero cuando se lo ve a este grandote y a la chiquita en acción, no saben lo que es. Porque tienen ese potencial, esa posibilidad de donar su propia energía. ¿Nos vamos entendiendo? Conocen también a que son, no lo recuerdo, después les digo. Bueno, seguimos. Fíjense, perdón, sobre el cuerpo sano o el cuerpo enfermo. Sobre el cuerpo sano, naturalmente, que se actúa. ¿Qué pasa cuando el cuerpo está sano? Y se previene. Cuando el cuerpo está enfermo, naturalmente, hay una modificación molecular a partir del perispírito en que la molécula enferma es trabajada o atendida por esta bioenergía y suplantada por una molécula sana a nivel del perispírito. Un poquito más complejo, eso vamos a ver cuando veamos perispírito. Pero de todos modos esto sucede. Entonces, la molécula enferma es suplantada por una molécula sana, porque se produce con la bioenergía una transformación molecular. Bueno, esto, fantástico, no es una técnica específica, no es una técnica específica, es un acto de amor. ¿Por qué queremos hacer este acercamiento? Porque somos conscientes en que se han divulgado y se divulgan distintas técnicas para dar paz. Y en verdad el espiritismo no tiene rituales, no los tenemos. No lo tenemos. No es necesario sentarse de una forma determinada, ni arrodillarse, ni cruzarse, ni no cruzarse, no lo tenemos. Lo que sí decimos es que el poder de la oración está en el pensamiento. Si nosotros no tenemos ese pensamiento, ese amor, esa disposición a dar, por más que nos dispongamos de la forma en que los rituales indican, la situación no es efectiva. Con muchísimo respeto tratamos el tema y respetamos inclusive a aquellas entidades o sociedades, muchas de ellas se dicen espíritas. Muchas de ellas se dicen, muchas de ellas no son instituciones muy serias. Pero bueno, no hay una técnica específica. En paz es un acto de voluntad, que por supuesto la energía
debe entrar por el centro coronario, ya vamos a seguir también esto, debe entrar por el centro coronario para armonizar los demás centros de fuerza. Pero no hay una técnica especial. ¿Por qué? Porque precisamente no es una técnica específica, es un acto de amor. Es más, yo puedo acercarme con la mejor voluntad del mundo a alguien sin tener ninguna técnica, sin siquiera saber qué estoy haciendo. Y solamente mis fluidos vitales lo sanan. Cuando se acercaban a Jesús y tocaban los vestidos de Jesús, ustedes podrán imaginar que el vestido de Jesús o Jesús tendría una técnica especial, se pondría un vestido especial para eso, una ropa especial para eso. En absoluto. La cercanía con semejante ser, al lado de una figura tan extraordinaria como la de Jesús, con acercarse, los fluidos vitales de Jesús ya sanaban, y Jesús no usaba ninguna técnica. En algún momento imponía las manos, en algún momento hasta con la propia saliva se curaba los evangelios, curaba la ceguera. Pero no había una técnica específica, porque no hay una técnica específica. Los hombres, los humanos, fueron desarrollándola con el tiempo. Pero lo que importa es que haya amor, que la voluntad esté firme, decidida y absolutamente convencida que yo puedo ayudar a alguien. Si yo tengo esa convicción, no necesito otra cosa. Es más, ni siquiera necesitaría con unas manos. O cuando una madre piensa en un hijo, o cuando un hijo va a rendir un examen y una madre está en oración, y el hijo siente un bienestar que no se explica bien de dónde viene. ¿Tuvo alguna técnica? No. Fue su pensamiento, fue un sentimiento profundo, un deseo muy valioso que le llevó a esa mamá o a ese papá a desear que su hija o hijo, o su amiga o amigo, quien se trate, apruebe un examen. ¿Y una técnica? No. Me decía un amigo mío una vez, pero a mí me da una fe que me prenda una vela. Yo te voy a decir la verdad, cada vez que voy a rendir, llamo a los pagos, el pueblo del interior, para que me prendan una vela. A él le daba tranquilidad, pero si la mamá, que yo conocía, la vela la ponía sin ese cariño, sin ese amor, sin ese pensamiento dirigido hacia el hijo, con ese deseo profundo de que aprobara la materia, o que se sintiera tranquilo, que se sintiera cómodo, sin ese sentimiento profundo. La vela, por sí sola, con la estampita, no ayuda. No hace nada, porque el poder de la oración está en el pensamiento. Si a la persona le sirve como un bastón psicológico, porque eso le da tranquilidad de que alguien está pensando en él o en ella, bueno, es fantástico. Pero lo que ayuda es el pensamiento. ¿Por qué? Porque el pase, precisamente, no es una técnica específica, es un acto de amor. Esto sí no puede faltar. Esto no puede faltar. Seguimos. Bueno, se produce una interacción entre espíritu, perispíritu y cuerpo. De esto vamos a hablar en 15 días, cuando toquemos el tema del espíritu. Y si decimos ahora que el espíritu posee tres fuerzas actuantes: el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Estas tres fuerzas están ligadas, siempre están ligadas. Ustedes podrán decir que pensamiento y sentimiento podremos poner primero uno que otro, y es muy difícil saber si primero está el sentimiento y después el pensamiento. Lo que sí podemos decir es que nunca hay un pensamiento neutro. Siempre el pensamiento está ligado a un sentimiento, aunque más no sea de indiferencia. Pero cuando yo estoy pensando en alguien, aunque no me lo proponga, estoy pensando ligado a un sentimiento, o estoy pensando bien, o estoy pensando mal, o estoy pensando aún con indiferencia, pero siempre hay un sentimiento ligado al pensamiento, porque van de la mano las dos cosas. Y la voluntad, por supuesto, que es esa actitud que debo tener dirigida a que algo se componga, a que algo mejore. Entonces, cuando viene una persona a ser asistida, mi pensamiento y mi sentimiento están dirigidos a esa persona, a los distintos centros de fuerza que vamos a su espíritu. Y mi voluntad, mi deseo, es fuerte, es potente, tendiente a que esa persona supere la dificultad que está atravesando.
puede ser efectivo y súper efectivo. En muchos casos, nosotros registramos en nuestra casa a lo largo de muchos años cientos de testimonios de personas que se han curado. También están aquellos que no se han curado y vamos a ir viendo el origen de las enfermedades. Pero en muchos casos se han sanado aquí en esta sesión de pases. En muchos casos. En otros se ha potenciado el tratamiento médico. En otros se han dado fuerzas para ir a ver al médico cuando son pases revitalizadores, como se ve ahora. Lo cierto es que en todo, sea el pase que sea, en todo tiene que estar pensamiento, sentimiento, imposible separarlo, y la voluntad. Tengo que querer que eso suceda. Tengo que querer que esa energía, como decía Paracelso, que todos tenemos, vaya dirigida a la persona que yo estoy asistiendo. Bien, en unos minutos acá, se entiende, ¿no? Si alguien se duerme, miren, ven acá, están atrás, están preparados, están así, se refriegan la mano, hay una camarita que se está tomando todo, o sea, que se duerma, están todos anticipados. Bueno, seguimos. Cuando dos mentes sintonizan entre ellas, se da una corriente mental. Esto es importantísimo que suceda. Aquí se llama, aquí entramos directamente, entramos en aquellos pases en los que podemos asimilarlos como una esponja o ser refractarios a esos pases. Es decir, la persona, el paciente, hombre o mujer, niño o niño, anciano o anciana, que va a recibir el pase, debe estar en sintonía con la mente que lo emite. Porque puedo tener pensamiento, puedo tener sentimiento, puedo tener voluntad, pero si quien recibe el pase no sintoniza conmigo, el pase magnético, que es lo que sucede cuando se esta sintonía, no se efectúa. No es por mi voluntad, no es por mi pensamiento, no es por mi sentimiento, es porque la persona está refractaria. En lugar de estar con la mente en oración, tratando de asimilar lo que está sucediendo, su pensamiento está absolutamente disperso. Es más, está absolutamente alejado de la expresión. Por más que uno quiera dar pase, por más voluntad que uno tenga, ese ser humano se transforma en un elemento refractario al pase. Algo bien le va a hacer, pero nunca en el potencial que le pudo hecho. Porque su pensamiento está marcado, si no había sintonía. Cuando la sintonía se da, el pase magnético está garantizado. Bien. ¿Un momento vivo el tiempo? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Estás aburrido o no? No, ¿te gusta? El pase. Cuando hablamos de clases, vamos a hacer esto acá, entre nosotros. Vamos a hacer una distinción entre los pases desde el punto de vista del fondo y los pases desde el punto de vista de la forma. Pero esto acá, entre nosotros, algo de común acuerdo, para que nos podamos entender de qué se trata. Porque es tan amplia la literatura, es tan amplia, son tantas las cosas que podemos escuchar, que nos pareció oportuno darnos conceptos claros, sencillos y simples, para que nos podamos entender. Porque la mejor manera de que algo nos haga bien es que lo entendamos. Si no nos entendemos, las cosas no resultan. Nunca para acá y sale por acá. Pero si nos entendemos, los resultados distintos. Bueno, mire, desde el fondo, como una clase de pases, podemos decir que tenemos el pase magnético o la energía del individuo, que es el fluido vital. Esto que decía Paracelso, que todos en potencia tenemos, ese fluido vital, todos lo tenemos. Todos lo podemos dar. Algunos tienen más y otros tienen apenas lo suficiente. Pero aún el que tiene apenas lo suficiente, igual puede dar ese fluido vital. Porque todos nacimos así. Esa es nuestra estructura. Dios hizo que seamos así. Que estemos cargados todos de este fluido vital. Mientras haya vida, va a haber fluido vital. Cuando la vida se extingue el fluido vital. Pero mientras haya vida en el cuerpo, va a haber fluido vital. Y ese fluido vital, todos lo podemos dar. Absolutamente todos. No hay alguien que pueda decir, vino a pedirme ayuda y no
Porque inclusive a veces, aún sin darnos cuenta, ¿vieron que a veces nos acercamos a determinadas personas que nos ponen bien sin hacer nada? Son personas que están rodeadas de mucho fluido vital y que nos dan ese fluido vital aunque no se lo pidamos. Se hace estar pensado, también lo lograr. Le eliminé el pensamiento a varias de mis amigas aquí de ser. Sí, también están aquellas otras personas que están cargadas de un fluido vital que no es tan bueno. Entonces nos acercamos y nos da ganas de seguir disparando. El problema es cuando es tu suegro y te vino a visitar por 15 días. ¿Dónde me voy? ¿Para qué lado salgo? Bueno, son otras cuestiones. Habrá que ver cómo se cambia ese cuadro de situación y por ahí transformamos a la suegra en un elemento positivo. En una usina generadora también tengo que reducir. ¿Quién les dice? Bueno, pero lo cierto es que el pase magnético por fluido vital es ese magnetismo animal del que hablaba Mesmer y en el que Alacarte oportunamente centró tanto sus estudios. Ese es un tipo de pase, el pase magnético. Hay muchos compañeros de ideal que denominan el pase magnético en general. A nosotros nos parece más oportuno, siguiendo siempre la línea que marca Filomeno Miranda a través de Eduardo Franco, de Luis a través de Chico Xavier, hacer un poquito esta distinción. No es que esté mal lo que dicen otros momentos, no es que esté mal. Pero al momento de diferenciar los términos para que nos podamos entender, vamos a llamar fluido vital a ese aporte que cada uno de nosotros puede hacer independientemente de que no haya espíritus. Independientemente de eso. Que nosotros lo demos. Yo estoy desesperada porque una hija y abrazo a mi hija. No sé si hay alguien o no, pero sé que mi fluido vital le está llegando. ¿Se entiende? Bien. Eso es un tipo de pase. Esa voluntad yo la puedo dirigir a otros. Y doy mis propios fluidos vitales. Después tenemos el pase espiritual o fluido espiritual. Fluido espiritual parece una contradicción, porque todo lo que es espiritual no es material y fluido es material. Los fluidos son los distintos estados de la materia en el que nos podemos encontrar. Líquido, sólido, gaseoso. Pero bueno, no hay muchos más términos para utilizar. Entonces, para que nos podamos entender, usamos fluido espiritual, aunque parezca contradictorio. Pero para entender de qué se trata, ¿qué son los fluidos espirituales? Es el aporte que los espíritus nos hacen a nosotros sin ninguna otra intervención. Mi guía espiritual me ve angustiado, me ve preocupado, triste, o melancólico, o deprimido, y me asiste. Él revitaliza mis propias fuerzas por sí solo. Él me hace su aporte de fluido espiritual. Yo recibo la asistencia de mi espíritu guía o de otros espíritus amigos, independientemente de cualquier ser humano, sin la intervención de ningún ser humano, sea médico o no. El mismo espíritu viene y me asiste. Esto es fluido espiritual. Entonces, por un lado, el fluido vital, el que da el propio ser humano, sea médico o no, el fluido espiritual, aquel que dan los espíritus, independientemente del ser humano, y la combinación de ambos, que serían el pase melínico o pase mixto, que es la energía de los espíritus y del medio, que es lo que nosotros vivimos jornada a jornada en estas reuniones. Desde el fondo, podemos decir entonces que esta es una clasificación. Desde la forma, podemos decir que hay pases individuales y pases colectivos. Los pases individuales es lo que en la mayoría del año participamos en estas reuniones, y los pases colectivos son aquellos que suceden los primeros viernes de cada mes y alguna que otra jornada, algún que otro miércoles, en algún que otro mes en enero, digamos. Hoy, por ejemplo, vamos a asistir a los pases colectivos. ¿Qué son los pases colectivos? En ambos, desde el fondo, se da el pase mixto o pase combinado entre el fluido vital de los medios y el fluido espiritual de los espíritus que asisten a los medios. Se mezcla eso y va dirigido a la persona que lo necesita. Eso puede darse de manera individual
los efectos son igualmente saludables y sanadores en ambos casos. En los pases colectivos, que es lo que vamos a discutir hoy, esto no es regla, pero a nosotros nos gusta, siguiendo también lo aprendido de nuestro queridísimo Rivaldo Franco, nos gusta seguirlo con una visualización terapéutica. ¿Por qué? Porque en la visualización terapéutica nosotros participamos más del pase colectivo. Vamos siendo dirigidos por una oración, por una visualización, por un paisaje que se va desarrollando y nuestro pensamiento, que es requisito esencial, ¿se acuerdan? Pensamiento, sentimiento y voluntad van siendo dirigidos por nosotros mismos. Ese estado, ese cuadro de situación me coloca a mí en un estado de elevación que permiten que los espíritus guías que nos asisten en estos días actúen mejor sobre nosotros. Es como que les facilitamos el medio para que ellos trabajen con nosotros. Lo que vamos a hacer hoy en un ratito, en unos minutos nada más, es este pase colectivo. ¿Se entendió? Bien. Bien. La aplicación de la biología actúa directamente y indirectamente. Actúa como un revitalizador recomponiendo las energías perdidas. Puede ser que la persona no esté enferma, pero que haya estado en un día difícil de trabajo, que haya estado en un lugar donde muchos pensamientos se entrecruzan, pensamientos muy materialistas, muy ligados al egoísmo, a la vanidad. Entonces uno sale de ahí, sale cansado, no está enfermo, pero sale cansado, sale desenergizado, como sin fuerzas. El pase, en ese caso, no va a un cuerpo enfermo, va a un cuerpo cansado, que puede enfermar, pero al revitalizarlo, al volver a cargarlo de energía, este poder electromagnético del que hablaba Mesmer, al cargarlo otra vez, la persona se revitaliza, como que se alimenta, vuelve a recomponerse y aquellas energías que por diferentes razones se perdieron en función de la actividad, del grupo, o porque se enojó, o porque tuvo una mala mañana, o porque tuvo una mala tarde, o porque lo que ustedes quieran, porque pasó algo que les generó un disgusto y este disgusto trajo otras consecuencias. El tema es que están agotados, no están enfermos, pero están agotados. El pase revitaliza, realimenta ese estado de cosas y hace que no me enferme, porque me volví a alimentar con esta energía. Hablamos ahí de un pase revitalizador, dispersando los fluidos negativos. Así como decíamos hace un ratito que podemos ser, al momento del pase, esponjas que absorbemos todo aquello que nos van a dar, en algún punto podemos ser también elementos refractarios, como ladrillos refractarios a lo que nos viene a dar. A veces, cuando absorbemos, no siempre absorbemos aquellas buenas energías que están en un ambiente psíquico. Un ambiente psíquico no es otra cosa que un ambiente rodeado de los pensamientos de todos nosotros. Hoy aquí, el ambiente psíquico es muy saludable, en función de lo que estamos viendo, en función de lo que estamos conversando, de lo que estamos participando, y bueno, algunos dirán, bueno, en función de la figura que está delante también. Bueno, lo cierto es que, por diferentes razones, el ambiente es muy saludable. Pero podemos tener ambientes que no sean tanto. Y también vamos a absorber la salud. Y también nos vamos a sentir cansados, con dolor de cabeza, con angustia, con pesar. Ahí quedamos como impregnados de esos fluidos. Por ejemplo, es muy común que esto suceda con aquellas personas que trabajan con pacientes psiquiátricos. Por las características, por el pasado, por las causas, por el origen de la enfermedad, puede suceder que esos pacientes traigan una enorme carga de fluidos negativos que no viene al caso ahora, pero que quien está trabajando con ellos, si no se previene de la manera que debería hacerlo, se transforme en una esponja de esas vibraciones y termine
un poquito alterado o contaminado por los fluidos de sus pacientes. El pase, en ese caso, va a un cuerpo sano, porque no está enferma la persona, pero ha absorbido una cantidad determinada de fluidos no saludables que hacen que se sienta de esa forma y que vaya camino de la enfermedad. El pase lo que hace en esa circunstancia es dispersar los fluidos negativos. Y vamos a una tercera posibilidad. Auxiliando en la cura de enfermedades a partir del reequilibrio de ellos. Auxiliando en la cura de enfermedades. Nadie que se precie de ser verdadero espírita, con todas las letras, podrá jamás sugerir a alguien que abandone el tratamiento médico. Nunca, jamás. Nunca, jamás. La medicina es una de las ciencias que mejor pudo caer a la humanidad como especie de evolución. Si la vida hoy se prolonga por muchos más años en el planeta, es pura y exclusivamente gracias a la medicina. Como decía un gran médico, amigo mío, hoy está espiritual, la medicina fue puesta por Dios. También la medicina es vida. Nadie que se precie de ser verdadero espírita podrá jamás sugerir a alguien el abandono del tratamiento médico, el abandono de las pastillas, el abandono del medicamento. Solo y exclusivamente el médico que lo probó. Lo que no significa que no podamos trabajar en conjunto y auxiliar a la medicina en cada caso. Entonces, cuando hay un tratamiento médico, cuando hay una cura de enfermedades, el pase siempre va a ser bien, siempre va a ayudar en estos términos para acá. O potenciando el poder de los medicamentos, en muchos casos ayudando a que el medicamento haga efecto, porque hay elementos psíquicos que bloquean el poder de los medicamentos, o también en algunos casos curando las células enfermas del tratamiento porque la medicina no puede hacer. Nunca, jamás, alguien que se precie de ser espírita deberá recomendar el abandono del tratamiento médico. Solo eso corresponde a los médicos, que para algo estudian, que para algo se especializan. Pero en el orden del tratamiento de las enfermedades podemos decir, auxiliando la cura de enfermedades a partir de aquí. En el origen de las enfermedades podemos encontrar en algún punto la mala higiene, desde lo físico y desde lo mental. ¿Qué significa la mala higiene? Estar en contacto permanente con virus, con bacterias, con gérmenes y no tener los cuidados necesarios que hagan que quedemos liberados de esa situación, sino que no nos lavamos, no nos bañamos, no lavamos los elementos que consumimos, todo lo que tenga que ver con aquella posibilidad de entrar o ingresar a nuestro cuerpo gérmenes, virus o bacterias que pudimos haber evitado y hicimos, esto representa una mala higiene. Esto trae infecciones, desinfecciones, tumores, etcétera, 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 y todo lo que demás. Desde el punto de vista físico, lo entendemos. Ahora hay una otra mala higiene que también perjudica, y es la mala higiene mental, que también tenemos que considerar. La mala higiene mental no es otra cosa que nuestros malos pensamientos. El pensamiento de desidia, de disconformidad, de rencor, de odio, de bronca, todos esos pensamientos autodestructivos que tenemos son también parte de nuestra higiene. Configuran nuestra higiene. Son tan más trascendentes que nosotros, porque cuando las manos se me ensucian, yo las puedo ver automáticamente y no las pegar. Pero cuando tengo un pensamiento, como soy el único, que lo ve, los pensamientos, que lo siente, sigo con esos malos pensamientos, sigo con esas malas hipótesis que estoy planteando. Llegaré a malos resultados indefectiblemente. Y esos malos pensamientos hacen también parte de nuestra mala higiene mental y será el origen de muchas enfermedades.
muchas enfermedades tienen su origen en una mala higiene mental. Naturalmente estamos viendo lo que pasa en la fisioterapia o el base magnético, como gusta llamar. En estos casos también se disipa, se ayuda a esa higiene mental, que por supuesto, por mejor que sea el pasista, puede venir Jesús aquí, pero si nosotros nos vamos de aquí y seguimos con nuestros malos pensamientos, por más que hayamos tenido la bendita posibilidad de tener a Jesús aquí delante de nuestro lado, nos pase, cuando salimos volvemos a esa mala higiene, origen de la enfermedad. Miren qué lindo esto. Ya sabía que esta muchas veces iba a gustar. El origen de las enfermedades: mal uso de la facultad melínica. ¿Le gusta el tema? Sí, le gusta, ¿no? ¿Qué es un mal uso de la facultad melínica? A grandes rasgos, usada para un niño. Todo aquel que posea en una alta dosis una sensibilidad melínica importante, no debe dudar, que es para dar. Si alguien piensa en un desarrollo melítico o participar de reuniones melíticas con el fin último de usarla en beneficio propio, estoy en condiciones de decirles que va de cabeza, directo, derechito, a una enfermedad, que en la mayoría de los casos termina siendo una enfermedad psiquiátrica. La facultad melínica es extraordinaria y dirigida, sumamente peligrosa, en manos de peligrosos. Tengan mucho cuidado. Y por supuesto, en el origen de las enfermedades, las cuestiones kármicas. La palabra kármica no es una palabra espírita, hay que decir. Es una palabra que viene del sánscrito. Pero está tan vulgarizada, de tan común uso, que no es una palabra espírita. Nosotros buscamos hablar de acción y reacción, de causa y efecto, de causalidad. Pero para que lo podamos entender, porque es más fácil resumir diciendo cuestiones kármicas que cuestiones de causalidad. Pero en verdad debo decir que no es una palabra espírita, que está de todos modos asimilada. Una palabra más bien de uso hindú. Wow. Pero ¿qué son estas cuestiones kármicas en el origen de las enfermedades? Esas enfermedades que nos vienen del pasado y que por más que hagamos lo que hagamos, no las vamos a curar. Estaremos más o menos aliviados, pero no las vamos a curar, salvo que el paso del tiempo indique que aquello que determinó que yo fuera o estuviera enfermo de esta forma, esa razón, esa causa, ha cesado. Ejemplo: me asco. Ejemplo azaroso. Ustedes quieren ver, sirve para que vamos a ver. La persona nace con asma y durante mucho tiempo tiene asma. No hay manera, porque la medicina encuentra paliativos, encuentra cómo atenuar el asma, pero no puede hacerlo desaparecer. Y un día, casi mágicamente, la persona se curó, dejó de tener asma. Mismo en la misma familia, hermanos todos asmáticos, y de golpe uno solo se cura. Todos nacieron igual, mismo aporte genético, todo igual. Uno se cura y el otro no. Porque son las cuestiones kármicas. Y en eso está la voluntad divina. Cuando Dios dice, tu prueba hasta aquí llegó, ya te has curado. No necesitas esta enfermedad para tu progreso, tu reforma íntima, porque decidiste reformar íntimamente de otra forma, porque tenías que elegir entre ayudar a otros o seguir una vida ociosa y elegiste ayudar a otros. Entonces el asma ya no es necesario que lo tengas. Entonces el asma desaparece. Si las cuestiones que dan origen a la enfermedad tienen que ver con ese pasado deudor, no son corregidas, hagamos lo que hagamos, no lo vamos a corregir. Porque esa deuda que tenemos, aunque nos parezca raro y difícil de entender, es lo que mejor nos hace, es lo que más nos favorece.
entonces mantendremos en el origen de las enfermedades estas cuestiones kármicas, porque es lo que me convence. Si yo consigo reformarme, el asma, por ejemplo, desaparece, yo me curo. Miren qué fantástico. Estamos terminando. Y queremos llegar al agua purificada, que la vez anterior me faltó. ¿Qué es el agua purificada? Es el agua magnetizada por fluidos espirituales y humanos. ¿Se acuerdan lo que dijimos? La combinación de ambos. Cuando ustedes ven a los medios irradiar sobre el agua, lo que estamos haciendo es transformando las particularidades de las moléculas, las partículas moleculares del agua, transformándolas en aquel medicamento que necesitamos. Hay un científico japonés, Emoto, Masaru Emoto, que ha hecho un trabajo extraordinario en esto, que está muy difundido. Si ustedes buscan material en internet van a encontrar a Raúl. Y él ha podido fotografiar cómo los pensamientos, los sentimientos, los ruidos impactan en una molécula de agua y hacen que ésta se modifique con particularidades y características siempre diferentes de acuerdo a aquello que lo está impactando. Los seres humanos estamos conformados por el 70% de agua. O sea que si un pensamiento en una molécula de agua puede modificarla, si un ruido puede modificarla, si un sentimiento puede modificarla, nosotros que estamos constituidos del 70% de agua, del mismo modo vamos a ser modificados a partir de un pensamiento, de un sentimiento o de un ruido. Lo mismo que sucede con el agua, exactamente igual. Exactamente igual. El agua puede ser fluidificada de modo general en beneficio de todos o puede serlo en carácter particular para determinado enfermo y en este caso es conveniente que el uso sea personal exclusivo. Lectura en esta lectura espírita, consolador, Manuel es el espíritu que está la obra y chicos sabían que psicografía. ¿Qué es esto del agua? ¿Vieron que le decimos, pónganle el nombre a la botella? Cuando venimos. Y que alguna vez me han preguntado si es mejor tener la botella cerrada o abierta. Para los fluidos espirituales, para la penetración de los fluidos espirituales, el plástico o el vidrio de la botella no es impedimento, transforma en las moléculas. Es mejor que esté cerrada porque de esta forma está prevenida de otro tipo de contagios que pueda tener agua. Entonces, siempre es mejor que esté cerrada. Y si fuera posible, cerrada de esas que ustedes se den cuenta en sus casas que nadie la pudo abrir. Para su mayor tranquilidad, porque los fluidos espirituales generan esto y no existe manera de que esto no se comunique. Puede serlo de manera general, como es esta jarra. Esto pueden tomar el agua que ustedes quieran. O puede serlo de manera individual, como son las botellas, las jarras que ustedes traen semana a semana para que sea fluidificado. Cuando es así, a veces el agua puede hasta adquirir un sabor y en muchos casos un color distinto. No tuve oportunidad de presenciar la purificación del agua hecha en alguna reunión con Chico Xavier, pero me han comentado que el agua ha tomado el color de la leche. Se ha transformado en un agua color lechosa. No lo pude ver. Lo que sí yo pude ver, pude probar un día en una reunión, nuestro querido Juan Antonio Hernández, de su nombre, gran amigo de la casa, gran amigo personal, hoy en el plano de las almas. En cierta oportunidad, Juana de Ángeles, a través de Eduardo Franco, fluidificó agua para él. Yo pude probar el agua. Fui a llevar una jornada como acá en La Plata, me fue contando en el viaje y estuvimos en la casa. Por supuesto que me dio a probar apenas una cucharita, porque era el medicamento que tenía en la heladera. Y el sabor del agua, ¿vieron el sabor del shampoo? Cuando entra ya yo, en época que me lavaba con shampoo. O sea, ahora tengo un ahorro, debo decirlo. Bueno, pero yo en una época me lavaba con shampoo. Y cuando me lavaba con shampoo, o sea, tenía pelo, entraba el sabor a la boca. Así conozco el sabor del shampoo. Bueno, esa agua tenía ese sabor. El sabor como a shampoo. El agua que había sido fluidificada, agua mineral que había sido fluidificada, esa la pude probar. O sea que el agua puede tomar este tipo de carácter. Bien. Vamos a ir aumentando un poquito, previo a pasar a las bases.
Nuestros niños, como todos los niños del mundo, son literales. Cuando ellos entienden o cuando ellos quieren agradecer o decir o mostrar. Me contaban una historia muy simpática hace unos días atrás, un poquito atrás. En uno de los talleres en la Copita les están enseñando, están leyendo El Gran Viaje. Es una obra preciosa. El Gran Viaje es un niño, una criatura que está en el carro de las armas y que va a nacer, va a encarnar. Entonces le dan una valija con una serie de eventos que tiene que traer. No les voy a contar el libro, es para que lo lean. Precioso. Dicen que es para niños. A los adultos nos encanta. Precioso. Bueno, están leyendo esto. Entonces, dentro de los pasajes, la profesora que les estaba hablando a los chiquitos, les estaba enseñando nuestro Gran Viaje, les cuenta que por alguna razón nacimos en la tierra. No, yo nací en el hospital. Y siguen hablando los chiquitos, ¿no? Entonces le dice, bueno, ¿y nosotros qué somos? ¿Somos espíritu? No, no somos espíritu. Bueno, una controversia. Van aprendiendo, son criaturas chiquitas, van aprendiendo. No somos espíritu. Bueno, entonces la profe le explica que sí somos espíritu. Que sí somos espíritu. Y estamos, a ver si se dan cuenta, somos espíritus. Y estamos, en un brazo, profe. Bueno, los chiquitos son literales, y los adultos a veces agradecemos o buscamos el agradecimiento también siendo literales. Y más cuando los adultos somos papás. Hace poquito tiempo atrás, un papá del Centro Educativo Integral, una de las nenas del Centro Educativo Integral, vino a agradecer. La chiquita era una de estas nenas que no repitió, a las que yo refería al comienzo de la reunión. Esta chiquita, felizmente no repitió. Fue preparada, la ayudaron en las materias que tenía que dar. Tenía que dar inglés y vino al comedor a agradecer. La nena no había rendido todavía. No había rendido. Y el papá vino a hablar con la profesora de la nena para agradecerle, independientemente de eso. A veces también somos literales cuando queremos agradecer, cuando nos gusta, cuando nos sentimos bien, cuando nos hacen ese favor. Yo les voy a proponer hoy, que al igual que este papá que vino a agradecer, nosotros hoy también agradezcamos todo lo que tenemos. No sin mucho de poco. Todo lo que tenemos. Y en segundo agradecimiento, lo hemos hecho para que sigan a nosotros. Acepta la propuesta.